Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave y le damos la bienvenida a nuestro invitado Jerónimo Maneiro. Jerónimo es diseñador gráfico, pero es guía de turismo además, ¿no? Nominado al Premio Nacional de Turismo 2025 y nos trae unas noticias bien interesantes. Bienvenido. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues se ha dedicado a escudriñar por ahí en sitios insospechados, por decir lo mínimo, sobre este piloto del que venimos hablando, este piloto que logró, siendo el único, yo creo el único latino en estar al lado en pleno combate del famoso Barón Rojo, ¿no? Ahora, para más señas era zuliano. O sea, imagínate tú. Yo sé que los venezolanos nos metemos por el ojo una aguja, pero ¿cómo llegaría este señor ahí? Él llega, nos referimos a Carlos Otto Meyer-Waldau, porque su papá era alemán, el señor Johannes Meyer. Meyer, por cierto, un apellido muy común. Estaba acá como empresario, exportaba café. Entonces llegan En Maracaibo. En Maracaibo, correcto, Maracaibo, estado Zulia. Y llegan a Alemania porque él decide irse con su familia en el año 1907 para Hamburgo. Y allá entonces, Carlos Meyer-Waldau, que había nacido el 21 de abril de 1895, bueno, lo sorprende, como a todos en el mundo, la Primera Guerra Mundial. Y entonces él se enlista para combatir entonces por el lado... Pero ya él era aviador, ya él era piloto. No, Ah, no. ¿Cómo es el proceso? Él llega, la aviación era incipiente. Nace en el año 1903 con los hermanos estadounidenses Wright en Kitty Hawk, Carolina del Norte, por lo que cuando él se convierte en piloto, ni siquiera la aviación tenía 3 lustros, estaba en pañales. Y lo que dominaba era la caballería. Él formaba parte del cuerpo de caballería en 1914. Pero en 1916 muchos alemanes están maravillados por un par de pilotos, uno llamado Max Immelmann y otro de apellido Volke, y comienzan a hacer proezas. Y muchos jóvenes quieren emularlos y van entonces a la Academia de la Aviación en Alemania. Meyer-Waldau está entre esas personas incluidas. Y ahí se entrena entonces. Sí, él se entrena en 1916, pero no comienza de una vez en el escuadrón Jasta 11, que es el escuadrón que es comandado por el Barón Rojo, Manfred von Richthofen, sino que comienza un escuadrón de observación para buscar objetivos. Y le va tan bien que en julio de 1917, un año después, apenas un año de experiencia que tiene, llega a este escuadrón del Barón Rojo. Tiene que haber sido muy bueno, pues una cosa es la aviación deportiva, otra la comercial y otra la de guerra. Sí, y recuerden, estábamos en un periodo de la aviación donde no existían los paracaídas. Sí, exactamente. Y los aviones eran de madera y lona. O sea, había que tener... Y por eso muere el Barón Rojo. Sí, porque al correcto. dispararle al avión se Correcto. viene abajo. Después de haber ganado tanta fama, Exactamente. se convierte en una persona legendaria, con 80 derribos que tuvo jovencito, muere a los 25 años el Barón Rojo. Sí. Es que todos tenían que haber sido muy jóvenes para estar en esa Ahora, línea. la historia de él fundamentalmente se viene a Venezuela y su vinculación con Maracay, al gobierno de Gómez, porque también se le considera uno de los pioneros de la aviación venezolana. Sí. Hay allí una etapa importante. Sí, hay una etapa importante porque él retorna a Venezuela en 1926 y comienza a trabajar como asesor. Pero después luego, se va haciendo amigo de algunos hijos de Juan Vicente, específicamente de Florencio Gómez. Y en el año 1933, tanto tiempo sin volar, lo mandan a Estados Unidos a instruirse, a que se actualice. Pero lamentablemente él fallece ese año. Pero para la aviación civil lo enviaron Sí, ya. correcto, para la aviación civil. Porque se desarrollaba en Maracay y la aviación era la cuna de la aviación en Venezuela. Fue Entonces Maracay. murió relativamente joven, ¿no? Sí, murió muy joven. Muy joven. Sí, ni siquiera tenía en el 33. ¿Cuánto? Como 37 años 30 y pico aproximadamente. de años, 30 y sí. pico de años, correcto. Muere porque está realizando una maniobra, está con su mecánico, una maniobra llamada Immelmann, y fallece haciendo esa maniobra. Cuando está haciendo la maniobra, se fractura una de las alas, entra en barrena y el avión entonces fallece.
él y el piloto. Al día siguiente es enterrado en el Cementerio General del Sur, el 28 de noviembre de 1933. Ahora, su fallecimiento llama la atención en Alemania, incluso Hitler, Sí. todos personalmente, y enviaron Sí. representantes muy Sí, calificados. llama la atención. Aquí tengo un libro. Este libro es quien inicia. Yo ni siquiera sabía quién era Carlos Mayer Baldó. No tenía el conocimiento. Pero yo compro este libro en el Que año. es una especie de enciclopedia. Sí, en el año 2015, Héroes del Aire en Venezuela, y la primera persona biografiada es Carlos Mayer Baldó. Pero lo que me asombra es que cuando leo que combate en la Primera Guerra Mundial, ni siquiera en la Segunda, en la Primera. Y cuando leo Barón Rojo, no lo puedo creer. Sí, el bueno, es único que tenía que tener latinoamericano. muchas condiciones para que ese señor lo escogiera. Correcto. Y hay algo muy llamativo. El 3 de septiembre de 1917 le envían al Barón Rojo un prototipo, un avión, un triplano. Y el Barón Rojo dice, lo voy a volar. Ustedes adivinen a quién escogió el Barón Rojo como escolta al venezolano, a Mayer Baldó. Y tuvieron un derribo ese día. Pero el teniente inglés de apellido Byrd queda vivo. Por lo que posteriormente a la guerra, el teniente cada 3 de septiembre, que es cuando lo derriban pero queda vivo, celebraba nuevamente estar en vida. Pero entonces en el 33 él fallece y el 21 de abril de 1918, el mismo día que Mayer Baldó está cumpliendo 23 años de edad, fallece el Barón Rojo y lo sustituye otra persona. Hay un nuevo comandante y posteriormente el último comandante del escuadrón Yasta 11 es un personaje siniestro en la historia de la humanidad, Hermann Göring, la mano derecha Terrible. de Adolfo Hitler. Sí. Terrible. Entonces, en febrero de 1934 viene la familia de Mayer Baldó, incluyendo su mamá de Alemania, y le rinden honores en el Cementerio General del Sur. Y ustedes pueden consultar al día siguiente en el diario El Universal una fotografía con los arreglos florales y hay una cinta con una esvástica. Pero hay que tener cuidado, no podemos tildarlo de nazi, únicamente que ese era el símbolo del partido. Hitler ya era Sí, porque además canciller él peleó incluso con la aviación alemana en la Primera Guerra en la Mundial. Primera Guerra Mundial. Sí, claro. Pero al enterarse de su fallecimiento, Hermann Göring, y aunque no se conocen personalmente, no se conocieron, lo honra por haber pertenecido a ese escuadrón, que fue el escuadrón más distinguido, el escuadrón Siendo el- Yasta 11. Sí, y siendo el jefe de ese escuadrón, el Barón Rojo, Sí. siendo polaco, de origen polaco, Sí. no era alemán, como la Sí. gente muchas veces suele Se creer, fue. ¿no? Sí. Así que bueno, yo creo que esta es una historia fascinante. ¿Qué más has conseguido por ahí? Bueno, fascinante. ¿Cómo yo llego Eso es interesante, explica. Sí. al Barón Rojo? Justamente este libro de Clemente Valladares Castillo, lo leo y el último párrafo, él narra que está en el Cementerio General del Sur sepultado. Me llamó la atención, yo no lo podía creer, Entonces te fuiste para el cementerio. pero 8 años después. En el 2015 compré el libro y yo digo, algún día iré al cementerio a buscar la tumba de Mayer Baldó. Entonces un domingo de febrero de 2023, 8 años después, voy al cementerio. 6 horas buscándolo y no lo hallo. Entonces, pienso que como el cementerio lamentablemente en estos últimos años fue muy vandalizado, la lápida a lo mejor no estaba. Y me marcho a visitar a un familiar. Y cuando estoy donde este familiar, una persona que está al lado me dice, me ve el libro y me dice, ¿estás buscando a Mayer Baldó? Y yo le digo, sí. Juan Ayala resulta que es historiador y me llevó. Ah, imagínate. No lo podía creer. E inclusive lloré de la emoción, porque yo soy un gran ¿Y sí aficionado la de historia. conseguiste? Sí. Y la lápida y todo. Sí, la lápida, aunque dice familia Meyer, pero él está allí. Hay intentos de querer llevar su cuerpo a Maracay, donde hay un monumento En el Museo Aeronáutico. en el Museo Aeronáutico. En el Museo Aeronáutico están al menos dos de las 3 medallas, las cruces de hierro que ganó Mayer Baldó. Y Mayer Baldó, no solamente cuando llegó aquí, trabajó en una hacienda, en las adjuntas, como administrador, fue profesor de educación física en el Liceo Andrés Bello. Vivió en El Paraíso, que era una urbanización aristocrática, cuando surge en la década de 1890. Cerca estaba el Club Alemán, había un campo de fútbol justamente donde está la sede de la Universidad Santa María. No hay registros de que haya jugado béisbol, pero por lo menos sí jugó fútbol, Como buen alemán. como buen alemán.
Bueno, le estamos hablando algo anteriormente y me pusiste a pensar y lo voy a averiguar. Porque el domingo 29 de enero de 1928 llega a Venezuela la primera persona que cruza el Océano Atlántico sin escala, desde Nueva York, Estados Unidos, a la capital de Francia, que es París, que es Charles Lindbergh. Sí, claro. Charles Lindbergh llega a Venezuela, sobrevuela. Ese día estaban inaugurando el Estadio San Agustín de béisbol. Él lo sobrevuela y se va a Maracay, donde lo recibe. Y le hacen un homenaje Juan en la Vicente. Quinta Blandín, Ok. que es el Sí. country club hoy en día. Pero, y ese mismo día, al día siguiente, que es el lunes 30 de enero, él viene, lo traen en vehículo, en carros a Caracas, y va al estadio y ve el juego de béisbol, parte del juego de béisbol, le hacen un homenaje allí, y también le hacen un homenaje en la Quinta Blandín. y posteriormente en la mansión Corao, del general Manuel Corao, que vivía en la actual avenida Urdaneta, entre las esquinas de Plaza España y Punceres. Y hay una fotografía y hay videos donde eso está lleno de caraqueños ávidos por ver a Charles Lindbergh. La pregunta es, que me pusiste a pensar y lo voy a averiguar, ¿se habrán conocido? Porque ya estaba en Venezuela Carlos Meyer Baldó, A lo mejor fue alguno de esos araos. posiblemente. Mira, pero Meyer Baldó, esos son dos apellidos que existen en Venezuela y han tenido tradición. ¿Tú sabes de algún descendiente o de alguna biografía sobre él que se haya escrito, porque la merece realmente, ¿no? Sí. Aparte de eso que tienes en ese libro que recoge testimonios de varios pilotos. Sí, este libro recoge testimonio de varios pilotos, pero el autor tiene un libro específico solamente sobre Carlos Meyer Baldó. Ah, ok. Y el año pasado volvió a publicar otro que está en edición digital a la venta en la plataforma Amazon, donde se puede saber de él. Carlos Clemente es biólogo marino, pero es un gran aficionado sobre Meyer Baldó. Y puede ser inclusive que hasta tenga descendientes que también les guste la aviación. Bueno, una sobrina de Meyer Baldó me escribió, no le pregunté la edad, creo que es una persona octogenaria o nonagenaria, creo que vive en Europa. Me agradeció por un video que yo subí a mis redes sociales dedicado a Meyer Baldó. Me dijo que le gustó. Le dije que cuando piso la tumba no lo hago por faltar el respeto, únicamente que tengo que estar allí. Y me dijo que no había ningún tipo de problema. E inclusive también hubo intentos, me contactaron porque quieren llevar su cuerpo al Museo Aeronáutico, exhumarlo y trasladarlo hasta allá. Pero eso quedó allí congelado, no me han dicho más nada. Y otra descendiente de Meyer Baldó, que está en algún país, creo que en Chile o en Argentina, me contactó y ella me dijo, porque se necesita el permiso de un familiar, y ella me dijo, Jerónimo, si lo requieren, contáctenme a mí, que yo doy el permiso. Pues magnífico. Hay porque que sería apurarse magnífico. entonces. Sí, cómo no. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por haber a venido. ustedes. Qué historia tan interesante, ¿no? Habernos traído esta Esclarecedora. historia tan interesante Gracias a realmente. ustedes, Muy gracias a ustedes. interesante. Bueno, vamos a la pausa y regresamos.